La migración no es como la pintan, no es bienvenida tácita ni está escrita. Es una lucha por respirar, es un camino en incógnita. La migración no es como la pintan, no es bienvenida tácita ni está escrita. Es una lucha por respirar, es un camino en incógnita. Salió de casa al amanecer, con un morral y sin volver. Buscó trabajo en otro sol, le respondieron con control. Durmió en la calle de un país que prometía ser feliz. Le hablaron raro, le tiró el pan, le hablaron bajo, le trataron mal. La migración no es como la pintan, no es bienvenida tácita ni está escrita. Es una lucha por respirar, es un camino en incógnita. Bienvenidos y bienvenidas a La migración no es como la pintan, una serie de 20 capítulos que desafía las narrativas comunes y sobre todo desmitifica los estereotipos sobre el tema migratorio. En Colombia, más de 7 millones de colombianos y colombianas viven en el exterior y según algunos números de Migración Colombia, cada semana salen 1,000 personas de Colombia solamente por tierra. Y también hay otros registros y por supuesto lo que queremos con este programa y esta serie de entrevistas de la migración no es como la pintan, es ofrecer un enfoque honesto, un enfoque sobre la realidad de cientos de colombianas y de colombianos que están atravesando situaciones muy desafiantes en el exterior. Nuestra misión a partir de este ejercicio de la migración no es como la pintan, es explorar y mostrar las realidades tan complejas que enfrentan colombianas y colombianos en todo el mundo. En cada uno de los episodios vamos a contar con expertos, con activistas, con víctimas, porque también hay víctimas de la migración para que compartan todas sus experiencias personales y profesionales. Así que hoy tenemos a una persona que ha migrado a otros lugares desde Colombia y que a raíz de su propia experiencia se ha convertido en una persona experta en temas de migración y de asilo. Quiero dar la bienvenida a esta persona que por seguridad nos ha pedido que guardemos su identidad y que ocultemos su imagen, pero que nos hablará sobre temas tan importantes como lo que es estar relacionado con qué es el asilo, qué es el refugio, qué es la protección humanitaria y el Tratado Schengen. Bienvenido, experto. Un saludo. Buenos días. Buenos días. O buenas noches, en realidad. Todo caso es que las tengan buenas, mentiras, que estén muy bien y esperamos que la estén pasando bien en cualquier parte del mundo. Bueno, experto, desde tu propia experiencia, ¿has aprendido qué significa el refugio, qué significa el asilo, cuál es la diferencia? Pero también has tenido la posibilidad de encontrarte con otras nacionalidades. Así que nos gustaría hablar contigo directamente para que nos aclares estos conceptos, el concepto de asilo político, que es una de las formas de protección que ofrece un país y que está también catalogado dentro del derecho internacional, que es el refugio, este término que se refiere a la protección otorgada a personas debido a una justificación muy particular de la cual tú ya nos hablarás, y qué es la protección humanitaria. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia que has aprendido también a partir de tu propia realidad. Bueno, frente a estos tres tipos de figuras, lo que es el asilo, el refugio o incluso una protección humanitaria,
pues han sido tres figuras jurídicas y políticas que eventualmente uno las conoce realmente en la práctica, porque pues digamos que en los tratados internacionales o en las normas, que especialmente nos referiríamos al Tratado de 1951, que es el Tratado de Ginebra, que es quien regula prácticamente de manera general y a nivel internacional estas figuras, pues cada estado también la regula de acuerdo a esos parámetros que establece ese Tratado de Ginebra, ¿sí? Pero pues lo que uno ve en la práctica ya ve que las figuras funcionan de una manera, ¿no? Y en los imaginarios sociales pues se crean ciertos mitos o ciertas como condicionamientos o ciertas figuras de qué es lo que se puede hacer con estas figuras y las personas pues terminan frustradas porque pues no les terminan dando ni el asilo, ni el refugio o quizás ni la protección humanitaria. Claro, yo quisiera solamente preguntarte, porque muchos colombianas y colombianos están saliendo con una especie de paquete que venden agencias turísticas, supuestamente con una solicitud de asilo o con una solicitud de refugio, porque piensan que esto les puede abrir las puertas en otro país cuando en realidad son migrantes económicos. Entonces, ¿cómo podemos decirle a esta gente que este tipo de paquetes, que muchas veces son inventados, por supuesto también tenemos realidades como la de muchos y muchas colombianas que hemos tenido que salir por persecución política, pero cómo podemos aterrizar a estas personas para que sepan que sus historias no todas aplican para los conceptos que nos estás explicando? Sí. Bueno, entonces para comprender eso, deberíamos comprender primero estas tres figuras. Sí, hay que comprender que la figura del asilo solamente aplica para personas que han sido perseguidas por motivos principalmente políticos, por motivos religiosos, por motivos étnicos, por motivos raciales o por motivos de género. Pero estas persecuciones tienen que ser de manera violenta, o sea, que genere un impacto violento en la persona y que ese impacto violento en la persona tiene que o poner en riesgo la vida o la libertad de la persona, ¿sí? Y adicionar a esto que esta violencia ejercida tiene que ser ejercida por un grupo o una minoría o un grupo poblacional que esté dentro del Estado y que el Estado no brinde las garantías suficientes para proteger a la persona o en ocasiones que es el mismo Estado quien persigue a la persona por alguna de estas razones. Entonces, por ejemplo, vamos al caso en el caso de los afganos en Afganistán. Hay una persecución por parte de los talibanes hacia otro grupo poblacional, que es el caso de las mujeres, y aquí vemos una persecución de carácter religioso y de carácter de género. Entonces, a las mujeres afganas, cuando demuestran que están siendo perseguidas, cuando demuestran que le dictaron una pena de muerte o que le castigaron con la pena de muerte, pues ellas pueden recibir esa protección, pero que simplemente la hayan perseguido y que le hayan dicho, no, es que mi marido me persigue, pero me trata mal y hay violencia intrafamiliar, eso no sirve. ¿Sí? No, tiene que haber una sentencia de muerte o tiene que haber una condena para que realmente le brinden la protección de asilo como tal. Ahora, si nos remitimos al caso colombiano, que es lo que nos interesa, para el caso colombiano, la única figura que aplicaría o que hoy en día en la parte de Europa, ¿sí? Que es donde hemos venido haciendo el estudio, que es donde hemos venido haciendo teniendo las experiencias y las investigaciones, en la parte de Europa consideran que Colombia no es un país donde se realicen persecuciones por razones étnicas, ni por razones religiosas, ni por razones de género, ni por razones de raza, sino simplemente a veces consideran que eventualmente se puede generar persecuciones por razones políticas. Entonces, la persona que provenga de Colombia tiene que demostrar que es un actor político. O sea, que es un activista político, que es un líder social, que es un defensor de derechos humanos, que es una líder sindical,
¿sí? Que tiene alguna actividad política, porque una de las primeras preguntas que le hacen al momento que le entrevistan es preguntarle quién es usted, para determinar si es una persona que genera alguna actividad corriente o común o si realmente es una persona que genera alguna actividad política. Si no hay este primer requisito, eventualmente se va a entender que el hecho de violencia, llámese extorsión, llámese secuestro, llámese atentado contra la vida, que lo quisieron matar o que lo desplazaron, o, 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 o que le causaron algunas lesiones, o que lo querían, en fin, secuestrar algún grupo armado ilegal, simplemente lo van a considerar, a usted lo están persiguiendo es por razones económicas, ¿sí? Porque si lo estaban extorsionando es porque le querían quitar el dinero. Si lo desplazaron es porque le querían quitar las tierras. Si lo querían secuestrar es porque estaban muy seguramente pidiendo dinero a cambio, ¿sí? A no ser que hayan sido, hayan pedido un intercambio de, como de prisioneros o algo así. No media una, o sea, si no hay de por medio una actividad política o una razón política, siempre lo van a considerar como una persecución de carácter económico. ¿Cómo se establecen esos parámetros? Estos parámetros los establece cada uno de los países para identificar también cuáles son las problemáticas en los países de donde más sale la gente en calidad de asilado político, en calidad de solicitante de refugio. ¿Cómo funciona y quién instala esos parámetros? Esos parámetros están instalados en la Convención de 1951, que es la Convención de Ginebra. Y ya cada estado, de manera interna, a nivel de su parlamento, ¿sí? A nivel parlamentario, a nivel legislativo, establece cada ley de migración o cada ley de asilo, ¿sí? Y en estas leyes de asilo, cada país consigna cómo va a ser el procedimiento de asilo y cuáles son esos requisitos que deben demostrar las personas o cuáles son esos criterios que deben demostrar las personas para poder recibir la protección de asilo. Entonces, en la mayoría de los estados plantean estas tres figuras, la de asilo, la de refugio humanitario y la de protección humanitaria. Entonces, la de asilo es la que estaba mencionando ahorita, por causas políticas, religiosas, étnicas o de género, ¿sí? La de refugio humanitario es para aquellas personas que no demostraron una persecución política o religiosa o étnica, pero en su país hay un escenario de guerra y hay un escenario de conflicto armado que obliga a las personas a desplazarse. Caso de Ucrania, caso de Palestina, caso de los países islámicos que están en conflictos armados y donde las personas se ven obligadas a desplazarse. Ahora, uno pensaría, en Colombia también hay un conflicto armado, que lo tenemos desde hace más de 60 años. Resulta que el Parlamento Europeo hace evaluaciones y ha considerado por las gestiones, por los acuerdos de paz con las FARC, por el proceso de paz que se estaba llevando con el ELN para ese momento y por el ¿qué? ¿Cómo es que se llama? El proceso de paz, no, sino lo que estaba planteando el gobierno, ¿no? ¿Acuerdo o la paz total? Exacto, el programa de paz total que estaba llevando el gobierno, bajo esos parámetros, evaluaron que consideran a Colombia ya como un país seguro. ¿Sí? Entonces, si bien está dentro de un conflicto armado, aún está latente un conflicto armado con que hay unos actores armados como los helenos, como el Clan del Golfo, como algunos otros grupos armados, ¿sí? Internos, se establece que el Estado tiene la suficiente capacidad para brindarle la seguridad a las personas que son víctimas de estos grupos armados ilegales, ¿sí? Entonces, como se considera que el Estado tiene la capacidad, la persona que venga a solicitar asilo tiene que, uno, demostrar que es un activista político y dos, que solicitó todos los mecanismos de seguridad ante la Fiscalía, la Policía, la ONP y que agotó todos los requisitos. No es simplemente con la denuncia que coloque la persona con que diga, es que me desplazaron, es que me estuvieron amenazado de muerte, es que me querían secuestrar, me estaban extorsionando. No basta con simplemente la denuncia,
sino que a la denuncia se le haya dado trámite y si la fiscalía o los organismos de seguridad no actuaron, entonces había que colocar las apelaciones y posteriormente las tutelas y todo aquel mecanismo jurídico o administrativo posible para que le brindaran la seguridad. Si la persona no demuestra eso documentado, es probable que no le den el asilo, ni siquiera el refugio humanitario. Experto, también desde tu experiencia y con la gente que has acompañado, colombianos y colombianas que han llegado a pedir asilo en el lugar en donde tú estás, ¿qué encuentras? ¿Encuentras casos reales o encuentras también mucho desconocimiento de las personas que llegan pensando que por el simple hecho de que llegaron a extorsionarle pueden llegar a otro país a solicitar asilo? Y también desde tu experiencia, ¿cuántos casos verdaderamente son aprobados de colombianos y de colombianos que salen en estas condiciones solicitando asilo o refugio? Bueno, resulta que hace poco vi unas estadísticas y aparecían que más o menos del 100% de los casos de personas que se presentaban para asilo, nada más estaban aceptando entre el 16%. Eso es una cuota bastante baja y sobre todo para... La calidad colombiana, sí, muy baja. Sí, exacto. Entonces, y lo que yo he visto en la práctica, o sea, han sido, pero contados con la mano, las personas que le han aprobado el asilo. De resto, la mayoría de casos, la mayoría de personas llegan es porque han sido víctimas de extorsiones o los han intentado matar por quitarle las tierras o los han intentado matar por quitarle el almacén, el establecimiento comercial o lo que tenían, ¿sí? Entonces las personas piensan que porque me estuvo extorsionando el clan del Golfo o porque me estuvo extorsionando la gente de las FARC o los helenos o la gente del ELN, ¿sí? O los contadores o otros grupos armados, ¿sí? Piensan que por esa razón de que les hayan extorsionado, que les hayan matado a un familiar o que los hayan secuestrado, las instituciones de migración les dicen, oiga, sí, muy lamentable que le haya sucedido todos esos hechos violentos, pero usted aquí no me está demostrando que coloca la denuncia y que solicitó la protección por parte del Estado. Entonces, cuando no logran demostrar eso, le dicen, chao, váyase para Colombia y solicite protección, porque el Estado colombiano ha demostrado que tiene unas instituciones fuertes como la Fiscalía, como la Policía Nacional, como la ONP, que son capaces de brindarle la seguridad. Sí. Aunque en la realidad es todo un desafío, ¿no? En la realidad en Colombia es todo un desafío ofrecer esa protección. Pero hablemos también en este contexto, si una persona no puede solicitar asilo o refugio, existe también otra figura que es la protección humanitaria, que es otro concepto un poco más amplio, diría yo, que se refiere más a temas de ayuda, a temas de asistencia proporcionadas a personas que no cumplen los requisitos, específicamente requisitos anteriores para el asilo o para el refugio. ¿Cómo funciona el tema de la protección humanitaria, experto? Y cómo además aplica especialmente para colombianas y colombianos que salen huyendo de este tipo de situaciones que no son meramente políticas y, como tú lo dices, son en muchos casos mucho más económicas. Sí, claro, esa es la gran tragedia que tienen que vivir muchos colombianos y también otras personas en Latinoamérica, como los venezolanos, otras personas que también están viviendo en situaciones de carencia, como en Cuba o Haití, ¿sí? Económica, donde las condiciones económicas no son tan favorables, ¿sí? Y donde hay ciertos problemas económicos. Entonces, estas personas que les toca emigrar por razones violentas y aparte de estas razones violentas porque en el ejercicio del desplazamiento le quitaron la finca, le quitaron las tierras, le quitaron la empresa, le quitaron, sí, lo dejaron prácticamente en la calle y la persona encontró que el Estado colombiano no le brinda la seguridad aunque no haya solicitado la debida protección y no haya hecho el debido proceso y haya agotado todos los recursos, entonces terminan llegando a estos países europeos y en el único país donde está esta figura de protección humanitaria por razones económicas es en España.
¿sí? Pero allá solamente se la conceden a los venezolanos, porque comprenden que en Venezuela hay una crisis económica y esa crisis económica obliga a los venezolanos a migrar. En cambio, en Colombia no está aplicando tanto porque comprenden que Colombia es un país seguro y que está emergiendo económicamente y que está estable económicamente, ¿sí? En medio del conflicto armado. Entonces, a los colombianos no le ofrecen esa posibilidad, ¿sí? Entonces, a los colombianos solamente le queda la opción de o solicita asilo y demuestra que es un activista político, demuestra que la persecución se ha hecho por razón de su actividad política, ¿sí? O dos, le brindan la protección humanitaria en el dado caso de que logre demostrar que cogió, puso tutelas, insistió, apeló y mejor dicho le puso abogados a eso para que realmente la fiscalía o la ONP o la policía le brindara la protección y estas instituciones demostraron que o no tenían la capacidad de brindarle la protección frente a los ataques que estaba recibiendo esta persona o fue omisiva o fue copartícipe en la acción violenta que recibió esta persona. Cuando la persona logra demostrar eso, sí recibe la protección humanitaria, ¿sí? Pero, y cuando la persona logra demostrar que la persecución que le están haciendo es por su rol de ser defensor de derechos humanos, o ser líder social, o sindicalista, o activista político, ¿sí? Ya sea como ambientalista o feminista, entonces le brindan la posibilidad del asilo político. ¿Sí? Entonces, a los colombianos o colombianas o colombianes solamente les queda esas dos opciones. ¿Sí? El Sí. resto, las personas en España a veces la tienden a confundir y es lo otro que pasa en España es que las personas cuando llegan a solicitar asilo, y aquí hay que tener cuidado y tener claro cómo funciona el sistema Schengen y el acuerdo de Dublín, ¿sí? Que cuando las personas solicitan asilo, las personas llegan a un país y cuando solicitan asilo tienen que poner las huellas y se ponen las huellas de los 10 dedos para que a través del acuerdo de Dublín todos los países europeos queden con la información de que esa persona que puso esas 10 huellas ahí ya solicitó asilo en un determinado país. Entonces, ese país donde solicitó inicialmente el asilo es el que tiene que tramitar la solicitud de asilo, porque hay personas que llegan a X país, vamos a poner el ejemplo, llegan a Holanda, ¿sí? Solicitan asilo y en la respuesta al asilo se le van a demorar 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Y la persona dice, no, yo tengo que salir a trabajar, aquí no me dejan trabajar, entonces me voy para España porque en España sí me dejan trabajar. Sí, porque hay que tener en cuenta, mientras que en la mayoría de países, mientras que usted está en ese proceso de asilo, no lo van a dejar trabajar. Entonces la persona se angustia y dice, tengo que enviar dinero para Colombia, tengo que enviar dinero para allá, para el país, tengo que brindar algún tipo de asistencia económica. Entonces, como no lo dejan trabajar, entonces la persona salta a otro país como España, que sí le permite trabajar. Sí. Una persona a la que le niegan por ejemplo, o que se demora el proceso, no puede llegar y solicitar asilo en uno de los países del Tratado Schengen y luego, si se lo niegan, ir a otro país del Tratado Schengen para solicitar nuevamente asilo, porque ya si en uno se lo niegan, en otro también. Exacto, porque usted ya hizo la solicitud de asilo en ese país que está dentro del acuerdo Schengen y porque a través del acuerdo de Dublín le tomaron las huellas dactilares para que quedara registrada en todos esos países que hacen parte del Tratado Schengen, ¿sí? Y que también hacen parte del acuerdo de Dublín. Entonces, la persona solicitó el asilo en Holanda, se fue para España porque quería trabajar y en España también quiso solicitar el asilo. En España le van a decir, aquí no se lo vamos a tramitar e inmediatamente o con el tiempo lo van a terminar devolviendo a Holanda para que Holanda le resuelva. Y si Holanda le dice, no, aquí ya no le vamos a dar el asilo, ¿sí? O ni la protección humanitaria, ni no le vamos a hacer, o sea, la respuesta es negativa, ya la persona no puede volver a solicitar asilo en ninguno de esos países del acuerdo del Tratado Schengen ni el acuerdo de Dublín. Claro. Para ir ya cerrando, experto, ¿cuál de las
opciones, o no, más bien, ¿qué consejo le das tú a colombianas y colombianos que pretenden salir con estas figuras a sabiendas de que no pueden aplicar a esta información y a sabiendas de que es muy posible que les nieguen estas solicitudes de acuerdo a lo que tienen con respecto a su situación política o no, que exista o no? Ya. Lo primero que les tengo que aconsejar es revisen bien, o sea, si cumplen con el perfil. Si usted no es activista político, si no es defensor de derechos humanos, si no es líder social, si no es sindicalista, si no es una persona que la estén persiguiendo por su actividad política, ¿sí? O sea, y que no le hayan puesto en riesgo la vida o que no esté en riesgo su libertad, es decir, porque lo quieran secuestrar o porque haya una orden de captura contra usted porque la emitieron los organismos del Estado, ¿sí? Eh, no tome la opción del asilo, ¿sí? Porque no se lo van a dar. Y dos, si usted no demostró que efectivamente solicitó la protección por parte de los organismos del Estado, los llámese Fiscalía, UNP o Policía Nacional, si usted no logró y no agotó todos los recursos, no le puso tutela, no jodió, o sea, no jodió, no fue tan intenso para que le brindaran la seguridad, pues tampoco se lance a pedir ni asilo ni refugio humanitario porque no se lo van a dar. Entonces no se arriesgue a eso. Ahora, si usted quiere emigrar por razones económicas, porque quiere probar suerte en otro país, pues tenga muy claro realmente dónde puede probar suerte, porque es que hay ciertos países donde, digamos que le permiten trabajar de manera informal, lo que en Europa a veces lo llaman trabajar de negro, aunque eso me parece muy despectivo, ¿sí? Racista. Es racista el término, sino realmente se le debe llamar trabajar de manera informal o trabajar de manera ilegal, pero trabajar de manera ilegal, tenga en cuenta que lo que está haciendo es poniendo en detrimento la mano de obra, ¿sí? Y hay algunos países que son muy drásticos y la población culturalmente no da para contrataciones ilegales o contrataciones informales. Hay otros países que sí. Entonces, escoja más bien el país donde eventualmente las personas sí realicen esas prácticas, ¿sí? Y no se lancen a países donde no realizan esas prácticas porque se van a llevar una gran frustración, porque las personas dicen, bueno, me voy para allá porque es que allá de pronto se gana más, hay mejores salarios y toda la vaina. Y si usted no cumple con los requisitos, pues no lo van a contratar y siempre lo van a hacer a un lado y siempre le van a hacer el feo. Entonces, si usted quiere probar suerte por razones económicas, primero, intente pasar hojas de vida, mira a ver si puede montar una empresa, o si usted quiere remigrar por razones educativas, pues primero inscríbase en la universidad, todo de manera virtual. Es decir, para solicitar empleo o para montar empresa, primero usted lo puede hacer de manera virtual. Tante el terreno, mire, hable con personas que ya han tenido experiencia sobre el tema de cómo es conseguir empleo allá o cómo es montar una empresa allá, antes de lanzarse y botarse al río, porque la mayoría de personas que llegan a Europa o a estos países europeos se llevan grandes frustraciones porque realmente no es como se lo pintaban otras personas, porque algunas personas por quedar bien y por decir que la están pasando bien en Europa, ¿sí? Y por decir, no, si es que me va súper bien, es que tengo un trabajo y es que gano tanto y que esto y lo otro, a la final no les está alcanzando, tienen que pagar muchos impuestos, el costo de vida es demasiado alto. Quienes viven de manera regular, porque quienes no están de manera irregular, pues siguen enfrentando estas mismas situaciones. Y literal, experto, como tú lo decías, la migración no es como la pintan. Así que quiero agradecerte infinitamente. Seguramente tendremos la posibilidad de encontrarnos nuevamente para aclarar al final de los 20 episodios que queremos presentarle a la audiencia sobre la migración. No es como la pintan algunas cuestiones y sacar algunas conclusiones, pero desde la búsqueda de oportunidades hasta la huida de la violencia, la migración en realidad no es como la pintan. Y la adaptación en nuevos países, pues
serán algunas de las cuestiones que vamos a discutir en sobre estos aspectos de la migración que a menudo son ignorados, malinterpretados y se crean unos imaginarios que llevan a las personas a pasar muy malas situaciones en algunas ocasiones. Hablamos del asilo político, del refugio, de la protección humanitaria y de los derechos de las y los migrantes, rompiendo mitos y, por supuesto, proporcionando información precisa para romper también esa mitificación que hay con que todo afuera es mejor y con que afuera no hay problemas cuando en realidad estamos enfrentando una serie de problemas muy graves. Muchísimas gracias, experto. Espero que, como te lo mencioné, podamos hablar al final de estos 20 episodios para hacer un análisis concreto sobre la migración. No es como la pintan. Listo. Sí, una última cosita. Frente a esos paquetes que tú estabas mencionando, que venden para que le venden los documentos para que los presenten y que con eso le otorgan el asilo, no he conocido el primero. Y no históricamente las diferentes personas que he conocido, porque he pasado por diferentes escenarios y organizaciones defensoras de derechos de asilantes y de protección de asilo y diferentes asilos, no he conocido el primero que diga logré el asilo o logré el refugio humanitario con los papeles que ellos me proporcionaron. Ninguno, absolutamente ninguno. Es algo que tendremos que analizar también aquí dentro de los episodios. Muchísimas gracias, experto, y efectivamente tendremos también a personas que han debido enfrentar esa situación de paquetes turísticos que en realidad venden una posibilidad de asilo o de solicitud de refugio, una cosa que se presenta muchísimo en Estados Unidos. Nos vemos en el próximo episodio de La migración no es como la pintan. Bueno, muchísimas gracias y que tengan una buena tarde, un buen día, una buena vida. Muchísimas gracias, experto. Desde el río hasta el mar, Palestina libre. Palestina libre, así es, Palestina libre.